buenas a todos y a todas y bienvenidos al canal de Mustancillo, un canal sobre cultura popular en el que os hablo de forma cercana sobre todo aquello que me apasiona. Y bueno, hoy voy a hablar de la autobiografía de Shigeru Mizuki. Es algo que ya dije en mi anterior reseña manga, en la cual reseñaba esa obra maestra absoluta del mismo autor que es Kitaro, pero cometí un fallo en esa reseña, lo típico, uno graba así en directo y tal, y luego se percata de que ha cometido algún fallo que otro. Y en esa reseña, el fallo que cometí fue que en lugar de decir la autobiografía de Shigeru Mizuki, dije la biografía de Shigeru Mizuki. Claro, lo dije mal, porque el nombre ya lo dice todo. Autobiografía de Shigeru Mizuki, la hizo él mismo. Y bueno, ese es el manga que voy a comentar en esta reseña. Y es un manga que de primeras decir que me ha encantado. Me ha parecido una obra maestra y un manga absolutamente fascinante. Antes de comenzar a hablar a reseñar este manga en profundidad, he de decir que me gustaría hablar un poquillo sobre la obra de Mizuki en general. Y es que es una obra que a grandes rasgos podríamos dividir en tres grandes géneros o categorías. El primer género que viene a la mente a la hora de hablar de Shigeru Mizuki es el de los yokai. Obras en general pues fantásticas, fantásticas en ambos sentidos, que son maravillosas, pero también en el sentido de que son pues obras llenas de elementos fantásticos, obras en las que aparecen yokais, es decir, espíritus y fantasmas de origen japonés, y también fantasmas y monstruos de otras partes del mundo. Vamos, en pocas palabras, una de estas tres categorías es en la obra de Mizuki, es la del género fantástico, un género que Mizuki hace especial hincapié en el mundo de los yokai. Y luego tenemos el género bélico. Es un género en el que se especializó Mizuki, en menor medida que en el género fantástico, todo se ha dicho, pero es un género que dominaba bastante bien, y la verdad es que sus obras bélicas son bastante perturbadoras, y es que Mizuki era un autor que sabía reflejar muy bien los horrores de la guerra, porque él los vivió de primera mano. Si habéis visto una foto de este autor, veréis que le falta un brazo, y es que era un mangaka con un solo brazo. Perdió su brazo izquierdo, era zurdo, en la guerra. Ya hablaré más adelante de esto porque ya que reseño la autobiografía de Mizuki, pues luego comento este trágico capítulo de su vida. Porque joder, perder el brazo siendo un artista, me cago en la leche. Eso, traumante, es decir, poco. Bueno, pues el caso es que es eso. Mizuki se especializó también en el género bélico, y ahí es donde podemos incluir obras como Operación Muerte, un manga muy duro, realmente duro y perturbador, y necesario, absolutamente necesario. Y también podemos incluir en ese género pues obras como la biografía de Hitler, que es un manga, el primer manga de Mizuki que leí, y me encantó, es decir, es impresionante. Es posible que lo termine reseñando en este canal, porque, vamos, en este canal reseño estas obras que me han encantado y tal, y la biografía de Hitler, hecha por Mizuki, no es ninguna excepción. Y bueno, luego tenemos una tercera categoría, que es la del género autobiográfico. Es decir, Mizuki era un autor al que le gustaba hacer obras en las que nos contaba su vida. En algunas obras se enfocaba en etapas concretas de su vida, como en Onomba, que nos contaba su infancia, y en Operación Muerte, en la citada Operación Muerte, nos hablaba pues de esa etapa de su vida en la que fue enviado a Papúa Nueva Guinea a combatir durante la Segunda Guerra Mundial y tal. Y bueno, todo se ha dicho, son tres géneros a grandes rasgos en los que podemos dividir la obra de Mizuki, pero son géneros que todo se ha dicho, a veces se mezclaban. Por ejemplo, lo que he dicho, la biografía de Hitler es una obra de Mizuki que tiene mucho del género bélico,
pero también tiene mucho del género biográfico e histórico, que todo se ha dicho. Mizuki también, a través de sus autobiografías y biografías de personajes históricos, pues se encargaba de darnos muchos datos e información sobre, pues, datos históricos, sobre la sociedad, sobre la política, cómo iba cambiando y tal. Y además es lo bueno de Mizuki, que nos daba estos datos de tal forma que nos resultaba todo muy interesante. Es decir, despertaba ese gusanillo que todos tenemos por saber más, y hacía que, a pesar de contarnos historia y tal, en ningún momento nos resultara aburrido. Todo de forma muy amena, muy interesante y informativa, y sobre todo entretenida. Vamos, el manga este, la biografía de Hitler, yo empecé a leerlo y me absorbió, es decir, era fascinante. Y ese, claro, Mizuki era un mangaka que tenía una capacidad de enganchar al lector impresionante. No me extraña que sea uno de los mayores mangakas que han existido. Y bueno, lo que estaba diciendo, muchas veces estos géneros pues se mezclan. Por ejemplo, en Non-Nonba, el autor nos contaba cómo fue su infancia, y en mitad de la obra pues a veces aparecen yokais y tal, que se imaginaba él y tal. O en la autobiografía que voy a comentar en esta reseña, que a ver si empiezo a comentarla, porque estoy aquí hablando de Mizuki y tal, vamos, me voy por las ramas. Pues en la autobiografía hay muchas ocasiones en las que Mizuki empieza a mezclar la realidad con la fantasía, y vemos algunas viñetas en las que Mizuki pues se encuentra con un yokai, o le parece ver yokais ahí en la jungla cuando está desesperado recorriendo la jungla ahí en Papúa Nueva Guinea. Y bueno, voy a empezar ya a hablar de la autobiografía de Mizuki. He de decir que tenía pensado hacer un documental así guionizado, con imágenes y tal, pero por diversos motivos al final no lo voy a poder hacer. Pero bueno, lo que he hecho en esta ocasión es que, en vez de usar una chuletilla, voy a usar poco más que un chuletón, es decir, fijaos. 2 páginas completamente escritas. No las voy a leer, obviamente, pero esto que os estoy enseñando, pues en principio era el borrador de ese documental que iba a hacer sobre la autobiografía de Mizuki. Pero claro, como al final no va a poder ser, pues voy a usar ese borrador a modo de mi inseparable chuletilla, de esa chuletilla que uso en estos vídeos, porque vamos, como dije en la biografía de... Uy, la biografía de... se me va la olla. Como dije en la reseña de Kitaro, mis vídeos pues son improvisación pura y dura, es decir, no hay ningún guión, y lo único que tengo pues es una chuletilla donde me apunto cosas y tal, pues por 2 motivos. Uno, porque quiero comentar ciertas cosas que luego al terminar de grabar no quiero olvidarme, no quiero terminar de grabar un vídeo y decir, ay, tenía que haber dicho esto y lo otro, qué faena no haber dicho eso. Y el otro motivo, por no irme en exceso por las ramas, porque si escucháis mis vídeos o los veis, bueno, yo recomiendo escucharlos, porque estar todo el rato viéndome puede ser un poco aburrido, la verdad. Mejor escucharlos mientras hacéis vuestros quehaceres, mientras vais por la calle, o yo qué sé, mientras hacéis otra cosa y tal. Pues, vamos, prefiero que queden así cercanos y tal, y no con un guión, porque con un guión no quedan muy naturales. Y sí, van más directos al grano y tal, pero vamos, también hago estos vídeos por expresarme, así que con un guión siento que me expreso menos que usando una chuletilla. Y bueno, dicho esto, pues voy a hablar de la autobiografía de Shigeru Mizuki, que es una autobiografía que está dividida en 6 tomos recopilatorios. Y la autobiografía la podemos dividir en 3 partes. En la primera parte trata sobre la infancia y la adolescencia de Shigeru Mizuki en la pequeña ciudad de Sakai Minato, una pequeña ciudad costera. Y bueno, ahí pues vemos cómo era la infancia de Mizuki y tal. La segunda parte de la autobiografía pues es aquella en la que Mizuki nos cuenta cómo fue su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue enviado a Papúa Nueva Guinea a combatir.
donde pasó un auténtico infierno. Y luego la tercera parte de la autobiografía es aquella en la que vemos a Mizuki de vuelta a Japón y en la que vemos pues sus inicios como mangaka y tal y el resto de su vida. La autobiografía comienza en 1922, que fue el año en el que este autor nació, y termina en el año 2001. Ya al inicio, el mismo Mizuki nos dice que en otras obras suyas, como Nonomba u Operación Muerte, trató aspectos que también va a comentar en esta autobiografía, como su infancia o la época de la Segunda Guerra Mundial. También nos comenta que en otra obra suya, la de Showa, una historia de Japón, en la que Mizuki nos contaba pues cómo fue el periodo Showa, de esa era gobernada por el emperador de esa época, pues cómo fue Japón durante esa época. Y Mizuki al principio de esta autobiografía nos dice que en aquella obra la historia de Japón, es decir, la obra terminaba justo cuando terminaba ese periodo, a finales de los años 80, pero esta autobiografía pues dura hasta el año 2001. Según tengo entendido, luego en Japón se lanzó a la venta a modo de extra un manga, hecho por Mizuki obviamente, en el que prolongaba, en el que nos contaba lo que sucedió después de esta autobiografía, lo que sucedió entre el año 2002 y el año 2004. No se ha publicado aún en España, pero bueno, ya nos podemos dar con un canto en los dientes el hecho de que la editorial Astiberri nos traiga tantas obras de este autor, que son fascinantes todas. Es decir, todos los mangas de Mizuki que me he leído, publicados por Astiberri, son excelentes, una obra maestra. Y ya digo, la autobiografía de Mizuki no es una excepción, no es ninguna excepción. Ya en lo que digo, ya en Nonomba, el Shigeru Mizuki nos contaba cómo fue su infancia. Lo que pasa es que en Nonomba estaba protagonizada por un alter ego de Mizuki. Es decir, Mizuki se dibujaba a sí mismo, pero le ponía un nombre al personaje. Es decir, es como que el protagonista de Nonomba, el niño que protagonizaba aquella obra, era un alter ego suyo. Y digamos que en esta autobiografía aparece ese mismo niño, pero ya recibe el nombre de parte del propio autor, su verdadero nombre, es decir, Shigeru Mura, que era como se llamaba realmente, Shigeru Mizuki. Ya diré más adelante por qué es conocido como Mizuki. Una anécdota bastante curiosa, ya veréis. Seguid escuchando. Y en Operación Muerte, pues ya nos contaba Mizuki, a través de un alter ego suyo, cómo fue su experiencia en Papúa Nueva Guinea. Lo que pasa es que en esas obras, al estar protagonizadas por alter egos suyos, pues no resultaban tan personales, no resultaban tan cercanas desde el punto de vista del autor a su experiencia. Y aquí pues digamos que en la autobiografía vemos cosas que a los que hayan leído Nonomba y Operación Muerte les resultarán idénticas, pero si uno se fija bien verá que en esta autobiografía pues Mizuki nos ofrece un punto de vista más personal, más real, más cercano a la realidad. En Nonomba pues aparecían yokais y tal, se los imaginaba el protagonista y eso, y bueno, aquí en la autobiografía pues también aparecen, pero no en tantas ocasiones, vamos, porque Mizuki como que le quiere dar un tono más cercano a la realidad en esta obra. Y bueno, pues eso, en la primera parte pues nos encontramos pues cómo fue la juventud de Mizuki. Como, vamos, el autor nos empieza a narrar su vida desde su nacimiento, tal cual. Ya podemos ver que Mizuki desde pequeño pues era un chico así soñador y tal. Nos cuenta su relación con una anciana a la que se apodaba Nonomba, que era una anciana que despertó pues... Bueno, más que despertó, es una anciana que enriqueció la imaginación de Mizuki. Es decir, Mizuki ya desde pequeño, era un chico con una gran imaginación. Muy fantasioso y tal. Era un chico que parecía que estaba siempre con la mente en otra parte.
De hecho, no era buen estudiante, era muy malo, sacaba malas notas y tal. Sus habilidades eran otras, no se le daban bien los estudios, pero vamos, se le daba bien pues dibujar, el arte. Y bueno, pasa esto, que él pues había cosas, como todos los niños pequeños, que no se explicaba, y él pues tendía a pensar que eran cosas pues de fantasmas y tal. Claro, otros adultos le decían que eso no existía, pero luego llegaba esta anciana a la que apodó Nomba y le decía que sí, que existían, que muchas cosas de las que no comprendemos, que no es todo cosa de la ciencia, no todo es explicable por la ciencia, sino también pues es a causa de yokais y criaturas sobrenaturales que hacen cosas. Y como por ejemplo influir en nuestro carácter o cosas así, vamos, o el... Y bueno, digamos que Mizuki tuvo una relación muy fuerte con esta anciana. Eh, Era una anciana de ahí, del vecindario, de Sakai Minato, una pequeña ciudad, pues una pequeña ciudad, ya sabéis lo que pasa, que no es difícil conocer a los vecinos. Al final se acaba conociendo todo el mundo. Y bueno, pues esta anciana, Nondomba, terminó siendo pues la ama de casa de la familia de Mizuki. La familia de Mizuki pues había tenido antepasados con mucho dinero. De hecho, la madre de Mizuki era muy de comentar que en el pasado sus antepasados tenían muchas propiedades y tal. Pero bueno, lo que importa es el presente. Y en el presente la familia de Mizuki tenía una sola casa y da gracias. Y bueno, esta anciana, Nonomba, pues era pobre y tal, y bueno, no le quedó otra que ganarse la vida, pues eso, haciendo de ama de casa de la familia de Mizuki. Y al estar tan cerca del joven Mizuki, pues entabló unos lazos bastante fuertes con él. Y claro, lo que he dicho antes, enriqueció la imaginación del joven Mizuki hasta límites insospechados. De hecho, gracias a esta anciana, la obra de Mizuki se caracteriza en gran parte por ese componente sobrenatural, por ese respeto hacia los yokais. Bueno, la obra de Mizuki y el propio Mizuki, su forma de pensar. Mizuki era un autor que creía en la ciencia, pero tenía un respeto impresionante hacia lo sobrenatural. De hecho, en Kitaro, esto no lo comenté en la reseña de Kitaro, pero bueno, lo comento ahora. Había un capítulo en el que Kitaro está en un bar con el hombre rata y de repente entran dos tíos que empiezan pues a reírse de lo sobrenatural y a alabar a la ciencia, diciendo que lo sobrenatural no existe, que los fantasmas son una chorrada. Y claro, Kitaro y el hombre rata, ante esos comentarios es decir, esos comentarios que desprecian tanto lo sobrenatural, pues deciden darle un escarmiento a esos dos hombres que están considerando todo lo que no es ciencia como estúpido. Y digamos que en ese capítulo el hombre rata y Kitaro lo que le hacen a esos dos hombres tan de ciencia, digamos que es el propio Mizuki expresándose a través de esos dos personajes, como diciendo, sí, hay muchas cosas que se explican por ciencia, no lo niega nadie, pero hay muchas más cosas de las que os creéis que no son explicables por la ciencia. No todo es así o asá, es decir, hay cosas que escapan al entendimiento humano. Y eso es una forma de pensar pues muy propia de esta anciana de Nonomba y de Mizuki. Y bueno, su infancia pues nos la va relatando aquí en la autobiografía y tal, y nos muestra cosas muy curiosas, como que por ejemplo en los años 30 en Japón, pues época en la que se crió Mizuki, había un fuerte sentimiento de respeto hacia todo lo que tuviera que ver con lo militar. Es decir, Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, era una potencia militar, desde la revolución Meiji, esa revolución que industrializó el país, que hizo que pasara de ser de un país medieval a un país pues, del primer mundo, con su ejército, tecnología del momento y tal. Bueno, pues era un país que había participado en diversas guerras y no había perdido ninguna.
Y claro, era algo como que de lo que se jactaba. Y digamos que los militares pues eran vistos por la población japonesa como gente a la que había que respetar, gente a la que el pueblo japonés alababa. Les consideraban héroes, auténticos héroes. Y claro, ese pensamiento pues como que se había traspasado al pueblo. Y vemos como el joven Mizuki pues tenía su grupo de amigos, y ese grupo de amigos pues formaban como una especie de banda y tenían batallas campales, iba a decir enfrentamientos, pero no, auténticas batallas campales súper violentas contra otras bandas. O sea, una burrada. Y en esta autobiografía Mizuki nos muestra cómo eran esos enfrentamientos. Y eran una auténtica salvajada. Es decir, una burrada. Se pegaban ahí con piedras, con palos. A un tío de la banda rival le tiran un porrón de piedras encima gracias a una trampa que le tienden. Y claro, es una locura. El narrador... Ah, no lo he dicho, no lo he dicho. Muy importante. Una cosa de esta autobiografía que me encantó. Tiene relación con lo que iba a decir, con lo que estaba hablando y con lo que voy a decir. El narrador de esta autobiografía es decir, es la autobiografía de Mizuki, ¿no? Nos cuenta su vida a través de este manga. Pero el narrador, al principio es el propio Mizuki. Pero luego, el narrador de esta autobiografía es el hombre rata. Es decir, el hombre rata, Nezumi Otoko, uno de los personajes más cabrones de la historia del manga, junto con Superman de Doctor Slump, es el narrador de esta autobiografía. Eso me pareció un puntazo. Y vemos como el hombre rata pues nos va haciendo de narrador. Es decir, en vez de contarnos toda la vida sin saltarse nada, para eso harían falta... Bueno, la autobiografía de Mizuki se habría convertido en un manga tan largo como Kochikame o más, porque es una vida. Bueno, pues el hombre rata a veces nos narra algunas cosas, hace atajo, en plan, bueno, pues ya os podéis hacer una idea de cómo era la vida de Mizuki, así que saltémonos unos cuantos años y vayamos a esta otra etapa de su vida. Pues eso hace el hombre rata, hace de narrador de la vida de Mizuki. Eso me pareció un puntazo. Es como en la biografía de Tezuka. Biografía, ojo, no autobiografía. Excelente, por cierto, ojalá la publiquen en España porque es excelente. En esa biografía de Tezuka, el narrador, el que nos cuenta los hechos que acontecieron durante la vida de Tezuka, es Mr. Mostacho, uno de los personajes más característicos y reconocibles de la obra de Tezuka. Pues bueno, en la autobiografía de Mizuki es el hombre rata quien nos narra todo. Y bueno, el hombre rata pues nos dice, vuelvo a lo que estaba contando, que nos dice, como el lector puede comprobar, viendo estas batallas campales, pues le parecerá un espectáculo sin sentido y de lo más absurdo. Totalmente. Pero claro, visto en esa época era algo considerado como respetable, porque claro, digamos que era una época donde los militares eran vistos aquí como poco más que dioses, y todo comportamiento que denotara pues fuerza, virilidad y tal, pues era visto por la población como algo súper respetable. Y claro, veían los padres que venían los hijos llenos de moratones, con heridas y tal, sabían que se habían pegado con otros chavales ahí, y bueno, por un lado se alarmaban, lo típico, ves a tu hijo herido y dices, madre mía, pero ¿qué has hecho, hijo mío? ¿Qué has hecho? ¿Dónde te has metido? Pero por otro lado pensaban, ese es mi hijo, un futuro militar que lucha por la patria. Y claro, ya lo dice el hombre rata, es un comportamiento absurdo que terminó degenerando del todo durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso es algo que se encarga Mizuki de contar en la segunda parte de este manga, que es la que está ambientada, pues eso, en la Segunda Guerra Mundial, y en la que nos comenta el infierno que pasó. Bueno, la infancia de Mizuki en Sakai Minato, en resumidas cuentas, pues bueno, es el primer tomo de esta biografía. El primer tomo pues es toda su infancia. En el segundo tomo pues ya vemos cómo era su infancia tardía, su adolescencia y tal. Y enlaza pues en el segundo tomo vemos como ya empieza a fraguarse lo que es la entrada de Japón
en la Segunda Guerra Mundial. Vemos ahí a dos vecinos de Mizuki, pues comentando, preocupados, lo que está sucediendo, cómo se produce un incidente entre Japón y China, Manchuria y tal, todo eso. Y Mizuki pues también eso nos cuenta, aparte de su vida, pues el contexto histórico en el que se desarrolló su vida. Digamos que la autobiografía de Mizuki podría ser como una fusión entre varias obras de Mizuki. Es como una fusión entre Nonnomba, Operación Muerte y Showa, una historia de Japón. Es como una fusión. Y a diferencia de estas, bueno, a diferencia no, digamos que en esta autobiografía Mizuki nos narra todo desde una perspectiva más personal. Vamos, es como una fusión de esas tres obras, más personal y más directa al grano, porque en Nonnomba, es decir, es un tomo... lo tengo por aquí, mira, os lo voy a enseñar ya que estoy, mira. Mira, para que os hagáis una idea. A ver, un momentillo, ya que lo tengo a mano, os lo enseño. Mira. A ver, en la autobiografía de Mizuki, la infancia, pues ocupa esto, ¿veis? ¿Veis el grosor? Autobiografía de Mizuki, tomo 1, ahí vemos en portada a Mizuki junto con otros niños. Este era su hermano pequeño. Tenía dos hermanos, uno mayor y otro pequeño, él era el de en medio. Y bueno, Nonnomba también nos cuenta la infancia de Mizuki desde un punto de vista menos personal, como ya he dicho varias veces. Me repito mucho, lo sé, pero bueno, ya digo, estas críticas barra reseñas, como queráis llamarlo, son muy personales, así que da igual que me repita. Pues mirad, en Nonnomba pues nos cuenta la infancia de Mizuki y veis, el autor, como podéis ver por el grosor de la obra, ¿veis? Nonnomba. Ahí vemos a la anciana Nonnomba, al pequeño Mizuki, ¿veis? Un mocosillo, ahí le vemos ahí, un mocosillo. Pues como podéis ver, ¿veis? En Nonnomba el autor se explaya más, nos ofrece un punto de vista menos personal, con más elementos fantásticos que se fusionan con elementos que, vamos, con anécdotas que sucedieron de verdad. Y en la autobiografía, pues como que Mizuki va más directo al grano y eso, nos ofrece un punto de vista más personal. Son dos obras muy parecidas, el tomo 1 de la autobiografía y Nonnomba, pero cada una destaca, pues por eso, por lo que acabo de decir, por diversas cosas. Nonnomba, pues eso, se explaya más, pero a cambio no nos ofrece un punto de vista más personal, pero en autobiografía va más directo al grano y nos ofrece a cambio un punto de vista más personal y más cercano a la realidad, a lo que vivió. Bueno, lo dicho, durante la infancia, pues Mizuki nos cuenta cómo era su infancia. Peleas, un chico así soñador, creativo, le gustaba pues la fantasía y tal. La verdad es que en parte me recordó a mí, es decir, yo de pequeño pues era un chaval, era un mocosillo y tal, que muy fantasioso. Bueno, lo sigo siendo, para qué engañarnos, porque yo no he matado a mi niño interior. Muy importante, ¿eh? Nunca matéis a vuestro niño interior, porque eso sería matar la curiosidad que todos llevamos dentro y como convertirnos en muertos en vida, en personas aburridas. Y como decía cierto filósofo, cuyo nombre no recuerdo, o escritor, no sé quién lo decía, pero bueno, alguien muy listo, alguien muy sabio, decía que el aburrimiento es la base del mal, y es una frase muy cierta. Nunca matéis a vuestro niño interior. Nunca perdáis ese afán por conocer cosas, nunca perdéis la capacidad de soñar, de imaginar cosas. Porque entonces la vida, vamos, puede convertirse en un infierno. Bueno, que me estoy yendo por las ramas. Pues eso, durante la infancia, durante el primer tomo y parte del segundo, pues eso, Mizuki nos cuenta cómo fue su infancia, muy feliz, dibujaba, era un chico que le gustaba mucho dibujar, pero no porque tenía intención de ser un mangaka, ni nada por el estilo, es decir, dibujaba pues porque le gustaba, por amor al arte, pero en clase era malísimo, en clase era, es decir, iba a clase pero por ir,
por ir. Siempre llegaba tarde, se quedaba siempre dormido. Y bueno, también nos cuenta cosas como, por ejemplo, cómo era la vida con sus familiares. Pues su padre era un viva la vida, se quedó sin trabajo, era un padre que le plantaba cara a los superiores además y tal. Era muy viva la vida y tal, a veces fallaba en sus responsabilidades y claro, al final pues era despedido. Y claro, la madre pues decía, ¿qué vas a hacer ahora con tu vida? Pues su respuesta, en vez de decir, bueno, pues mañana me iré a buscar trabajo, ¿no? Pues su respuesta era del palo, bueno, no sé, lo que tenga que venir vendrá. Era un tío, yo creo que parte de la personalidad de Mizuki, esa personalidad pasota, así como de estar ahí en su mood y tal, yo pienso que la heredó de su padre. Curiosamente, luego Mizuki nos cuenta también que tuvo... Nos cuenta también la vida de... Así por encima, muy por encima, obviamente, de otros familiares suyos, como su abuelo, que trabajaba ahí en las islas del sur, al sur de Japón, en Indonesia, creo recordar, en Indonesia, y le iba de maravilla. Lo que pasa es que no quería coger a su hijo, al padre de Mizuki, porque quería que aprendiera, que se ganara la vida y tal. Una movida, vamos, está muy bien la verdad, la autobiografía de Mizuki. Yo pienso que toda persona con un mínimo de curiosidad, de aprender sobre cómo era la época en Japón en aquel entonces, y no solo de eso, sino toda persona con un poco de sentimiento cotilla, yo creo que todos lo tenemos, la curiosidad pues puede ser también cotilleo a fin de cuentas. Va a disfrutar esta obra, va a disfrutar. La verdad es que he de decirlo, yo el género biográfico y por ende autobiográfico es un género que me encanta porque es que me encanta saber cómo fue la vida de alguien que existió de verdad, que sea un retrato más cercano a la realidad o no, pues bueno, eso depende de quién esté detrás de la biografía y o de la autobiografía, pero no deja de resultar interesante y es algo que la verdad es un tipo de género que me gusta mucho y por eso la biografía de Hitler que hizo Mizuki me encantó. Y bueno, ya la reseñaré en este canal porque en serio, es un manga que me encantaría que todos leyeseis. Bueno, a mí me encantaría que todos leyeseis toda la obra de Mizuki y por eso tengo este canal, no solo para expresarme, sino también para recomendar cosas, porque si no, no subiría los vídeos, lo grabaría y ya está, ala, ya me he expresado. Pero bueno, ya que estoy, pues aprovecho y los recomiendo. Estos vídeos, ya digo, están hechos de una forma cercana, así que me vais a perdonar un momento. Voy a pegarle un trago aquí a un Steve para refrescarme el gaznate. Muy rico, a vuestra salud. Lo tenía que haberlo dicho antes. Pero bueno, o bebo o acabo, vamos, con la garganta reseca. Ya digo, estas reseñas mejor escucharlas porque, bueno, si queréis verlas, pues yo no lo voy a impedir, pero yo creo que son más amenas si las estáis escuchando mientras estáis haciendo vuestros quehaceres diarios. Que ya hay gente que me ha dicho, pon imágenes, tal, no sé qué, digo, bueno, prefiero hacerlo así, escucharlas y ya está. Si me grabo, pues es para darle más expresividad a lo que intento decir y que así se me entienda mejor, porque a veces pienso que hablo y solo me entiendo yo mismo. Bueno, pasamos a la segunda parte de la autobiografía, que como ya he dicho es aquella que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues como ya he dicho, la infancia de Mizuki fue muy feliz, pero luego fue pues reclutado por el ejército. Japón se metió en la Segunda Guerra Mundial, esto nos lo explica Mizuki, o mejor dicho, nos lo explica a través del hombre rata, que es el narrador de la autobiografía, cómo Japón se metió en la Segunda Guerra Mundial, cómo pasó a formar parte de las potencias del Eje, junto con Italia, la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi, y cómo Japón se convirtió en un imperio que se intentaba expandir por toda Asia. Bueno, nos cuenta detalles impresionantes. Además nos lo cuenta Mizuki con sumo detalle. Nos dice, en 1940 y algo, pasó esto. En 1900 tal, en marzo de tal año pasó esto y lo otro. Tal día de tal mes de tal año, tal. Con sumo detalle. Es decir, en más de un momento yo tenía la sensación de que estaba leyendo un libro de historia. Pero como ya he dicho, en esta reseña, Mizuki se encarga de contarnos todo,
de tal forma que nos resulte interesante, informativo y absorbente, muy entretenido. Es decir, Mizuki tenía talento para ser un profesor de historia, un profesor de historia divertido, no de los que estás en clase en plan, qué coñazo, que termine ya la clase, no, 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 si, no estás así, en plan, qué rollo, no, estás, quiero saber más de historia, quiero saber qué pasó, y además quiero saber qué te pasó a ti. Es por eso por lo que me encanta esta autobiografía. Bueno, pues el caso es que Mizuki fue reclutado y enviado a Papúa Nueva Guinea, una isla del sur, vamos, muy al sur de Japón, cerca de Australia, y es ahí donde combatió contra las tropas estadounidenses y australianas. Y es en esa parte de la autobiografía donde Mizuki nos muestra, bueno, el infierno, el auténtico infierno que vivió. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo os lo digo? Mizuki, como ya he dicho, le gustaba dibujar, era zurdo, dibujaba con el brazo izquierdo, si es zurdo, pues su brazo bueno era el brazo izquierdo. Y allí en Papúa Nueva Guinea, pues bueno, de primeras no paraba de recibir bofetadas y maltratos y vejaciones por parte de sus superiores en el ejército. Que esa es otra cosa buena de esta autobiografía. Antes de empezar esta parte en la que Mizuki nos relata cómo fue su paso por el ejército, el hombre rata nos cuenta cómo estaba organizado el ejército japonés. Y es algo bastante útil que nos comente todo esto. Porque en esta parte de la autobiografía no dejan de aparecer diferentes personajes que ostentan distintos cargos en el ejército. Y claro, el lector pues al final se lía. Bueno, se hubiera liado el lector de no haber sido por esa explicación del hombre rata en el que nos comenta cómo estaba organizado el ejército. Pero el caso, siendo claros y concisos, es que Mizuki pues era de un soldado pues del rango más bajo y bueno, esos eran los que se llevaban la peor parte. Bofetadas, le tocaba pues yo que sé, toda la mierda iba a parar a él. Y claro, no paraba de recibir bofetadas, tal. Lo que pasa es que Mizuki, al ser una persona así que estaba como con la mente en otra parte, como se suele decir aquí en España, estaba con la mente en babia, pues no le afectaba tanto como a otros de sus compañeros. Es decir, esto es como el chico al que le hacen bullying en el instituto y pasan los años y no lo supera ni nada. Y luego hay otro que ha pasado por lo mismo, le han hecho bullying, le han pegado de bofetadas y tal, insultos en el colegio, pero lo supera con más facilidad que otra persona, pero porque tiene sus recursos en la mente y tal, pues para superarlo. Pues Mizuki era de estos. Y es admirable este aspecto de Mizuki, es admirable porque es que pasó tantas penurias. Es decir, el hecho de que sus superiores le maltrataran fue lo de menos, porque es que vamos, el maltrato físico al que fue sometido fue lo de menos, porque es que los superiores obligaban a Mizuki y a un grupo al que pertenecía de 30 soldados a combatir contra un batallón de 3.000 soldados australianos o estadounidenses. Es decir, les obligaban a combatir contra un batallón que les superaba enormemente en número. Es decir, era, dicho en otras palabras, era un ataque suicida. Es decir, 30 soldados que estaban en las últimas, agotados, sin comida, debilitados, y les mandaban a combatir contra un batallón de 3.000 soldados con armamento punto y tal. Ahí es un ataque suicida. Y claro, los superiores le decían, tenéis que ir y morir heroicamente por la patria. Y si volvéis, os matamos. Es decir, vosotros poneos en la piel de Mizuki. Que el Mizuki, logra hacer que el lector se ponga en la piel, en su propia piel, en esta autobiografía. Y por eso esta parte, que por cierto ya nos la relató en Operación Muerte, desde un punto de vista menos personal, a través de un alter ego suyo, por eso es tan perturbadora esta etapa.
etapa en la que nos muestra lo mal que lo pasó. Es decir, poneros en la piel de Mizuki. Estáis en una isla, alejados de casa, a donde habéis sido arrastrados en contra de vuestra voluntad, pero bueno, no os ha quedado otra que ir ahí, porque si no vais, os matan ahí, en el portal de vuestra casa. Igual si vais a la guerra, pues si alguien tiene así mucho aprecio a la vida, pues piensa, bueno, igual pues igual ahí sobrevivo y luego vuelvo como un héroe. También es que es eso, es que les metían en la cabeza que estaba bien combatir y tal, que iban a volver como héroes, ya desde pequeños veían aquí a los militares como si fueran aquí la repanocha, lo mejor de lo mejor, auténticos héroes, respetables. Poneos en la piel de Mizuki, es decir, habéis sido obligados a ir a una isla, lejos de casa, estáis ahí recibiendo todo tipo de vejaciones, tortazos, todos los días. Boom, 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 tortazos. Es que ya recibís tantos tortazos que ya es como lo típico, vamos, ya ni los sentís. Tenéis la cara aquí ya adormecida de recibir tantos tortazos. Insultos ya como escuchar pájaros. Tantos han insultado, os han llamado tanto de todo, que ya, pues, como escuchar los pajaritos, ya. Ya, por un oído se entra, por otro salen. Bueno, ya. El caso es que los militares no se cansaban. Los altos, vamos, los superiores de Mizuki. Y en esas, que estáis ahí debilitados, habéis combatido, habéis visto cómo vuestros compañeros morían, incluso compañeros de vuestra propia ciudad, amigos de la infancia. Vale, pues de repente os dicen, tenéis que combatir contra 3000 soldados, vuestro grupo de 30 soldados, y si os atrevéis a morir, os matamos nosotros. Y claro, lo primero que uno piensa es, huyo de aquí. Pero claro, ¿cómo vas a ir de una isla a tantos kilómetros de tu casa, que está rodeada, cuyas aguas están llenas de tiburones? Es decir, es como que es imposible, estáis atrapados. O sea, poneos en el lugar de Mizuki. O sea, para acabar loco, literalmente. Y claro, Mizuki, digamos que le ayudó a no volverse totalmente loco el hecho de que fuera así una persona fantasiosa. Y es que claro, es lo que digo yo, que yo pienso que en parte la felicidad está en la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de fantasear. Yo pienso que si una persona es muy imaginativa, muy fantasiosa, aunque esté en una situación mala, puede... La llama de la felicidad yo pienso que no se apaga del todo. Siempre está ahí, aunque sea una llama muy pequeñita, pequeñita, pequeñita. Como en el caso de Mizuki. Y claro, no, Mizuki pues claro, estaba ahí en una situación horrible. Refleja muy bien a través de esta... Al igual que hizo en Operación Muerte, de hecho es gracioso porque en esta parte de la autobiografía hay viñetas directamente recicladas de esa otra obra de Mizuki que es Operación Muerte. Tal cual. Es una de, bueno, ya que cuento lo mismo, pues venga, reciclo esta viñeta que me quedó muy bonita en Operación Muerte. Y claro, esto que os estoy contando es la punta del iceberg, porque es que Mizuki pilló la malaria y en un bombardeo amigo, es decir, por error, fue bombardeado el lugar donde se encontraba hospitalizado ahí con la malaria y el brazo izquierdo se le infectó y tuvieron que amputárselo. Es decir, le amputaron el brazo con el que dibujaba. Y he de decir que me impactó sobremanera ver en esta autobiografía cómo Mizuki nos cuenta cómo perdió su brazo, es decir, sin dramatismo. Me impactó mucho, es decir, un occidental nos hubiera puesto esa escena en plan, ¡guau! Perdí el brazo, drama, terrible, el peor momento de mi vida. Sin embargo, Mizuki nos muestra una viñeta, ¡boom! Bombardeo. De repente vemos como Mizuki sale ahí retorciéndose por el suelo, luego le arrancan el brazo, se le llena de gusanos al día siguiente, se quita los gusanos ahí, se quema ahí para que no se infecte, y nos lo cuenta con total naturalidad, en plan, mira, esto es lo que me pasó. Es decir, como si yo os cuento ahora que lo que me pasó ayer era de camino a comprar el pan. Pues Mizuki nos cuenta cómo perdió el brazo con la misma naturalidad. Es acojonante. Así, dicho, hablando en plata, es acojonante. Y es curioso cómo los japoneses, porque es que esto ya no es cosa solo de Mizuki, cómo los japoneses tienen esa sangre fría al contarnos anécdotas de su pasado, el cómo
reprimen sus sentimientos a la hora de contarnos algo que un occidental contaría pues de una forma súper dramática. Súper dramática. Es increíble, la verdad. Increíble. Y bueno, en esta segunda parte de la autobiografía, pues eso, Mizuki nos cuenta los horrores de la guerra. Y también nos cuenta el lado positivo de todo esto. Que diréis, pero ¿qué lado positivo va a tener estar en esa situación? Y es no solo el hecho de cómo su imaginación le hizo sobrevivir. Es decir, hay una escena que refleja muy bien esto que estoy comentando, y es aquella en la que Mizuki, en medio de la selva, se empezó a acordar de todas esas cosas que le contaban Onnomba sobre los yokai, y en muchos momentos, cuando huía a través de la selva, del enemigo, de los bombardeos y tal, pues le pareció ver yokais en medio de la selva. Y claro, veía un yokai ahí a lo lejos, y Mizuki pues no iba hacia él, decía, uy, un yokai, no me acerco, a ver si va a ser un yokai maligno y me va a hacer algo. Y luego, cuando amanecía, iba hacia esa zona donde le pareció ver el yokai, y veía que había un precipicio. Y se queda Mizuki en plan, menos mal que me pareció ver un yokai, porque si no, me hubiera muerto. Es como si los yokais me protegieran. Es esa imaginación la que le salvó en cierto modo. Bueno, pues Mizuki también nos cuenta el lado positivo de haber estado ahí, en medio de la jungla, en medio del peligro. Y es que Mizuki conoció a una tribu de indígenas, la tribu de los Tolai, tal cual. Me río porque Tolai, aquí en España, es una palabra que vendría a significar algo así como tonto. Eres tonto, pues eres un Tolai. Una frase así muy barrio bajera, que se usaba sobre todo hace mucho, en los 90, entre la gente así barrio bajera, así los macarrillas y tal, pues lo usaban mucho. Me decían a mí, eres un Tolai, pues eso. Me hizo gracia porque Mizuki conoce una tribu que se llama así, la tribu de los Tolai, comandada por algunos indígenas y tal, que le trataron realmente bien, le daban comida ahí de la selva, y claro, Mizuki la comía y en esa situación era un manjar. Los altos mandos militares, por supuesto, veían fatal que Mizuki se relacionara con los indígenas. Era una de, ¿qué haces relacionándote con esa gente? Tú lo que tienes que hacer es combatir por la patria y morir por ella, como un héroe. Es gracioso que los superiores le dijeran esto todo el rato, porque luego ellos eran los más cobardes. Es decir, cuanto más alto fuera el rango del militar, menos se involucraba en la batalla. De hecho, en Rabaul, ahí en la isla donde estaba Mizuki, los superiores pues estaban ahí en su cabaña comiendo como reyes el arroz que no comían pues los soldados de más bajos, de la clase más baja, como Mizuki. Esos eran poco más que carne de cañón. Y claro, ves a los superiores, también ves a superiores que había superiores buenos, obviamente, diciendo, mira, ya que somos pocos, la mejor estrategia a seguir sería pues organizar una guerra de guerrillas, y así al menos habrá bajas, pero no tantas, porque es que el otro, lanzarnos contra un enemigo de 3000 es un ataque mortal garantizado. Pero los superiores que había que morir heroicamente, honorablemente, como los samuráis de la antigüedad. Y nada, que su cabezonería era, vamos, pues ¿qué os voy a contar? Que no os podéis estar imaginando ya. Una cabezonería estúpida. Una cabezonería que dejaba claro el desprecio de los altos mandos por la vida. De los altos mandos del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Un desprecio total por la vida humana. Vamos, tristísimo. Pero bueno, Mizuki pues en esta autobiografía pues nos cuenta también pues la parte buena, que era pues cómo su imaginación le salvó muchas veces de la muerte y cómo se hizo amigo pues de la tribu de los Tolai. Y esto, el hacerse amigo de esa tribu, fue algo que le influenció, que le marcó de por vida, como nos cuenta en su tercera parte. Y la verdad es que eso, la atendían genial, y es gracioso porque llamaban a Mizuki Paulo. Y diréis, ¿por qué le llamaban Paulo a Mizuki si es japonés? Porque tenían una Biblia, los indígenas, ahí en una cabaña, que había una Biblia que había dejado un misionero católico.
Y le llamaban Paulo, pues en referencia a un personaje que aparecía en la Biblia. Pero el caso es que, bueno, le llamaban así. Dirían, bueno, como es un extranjero de piel blanca, pues ya está, occidental. Es uno como los de la Biblia, es un misionero también. Y la verdad es que Mizuki entabló lazos muy fuertes con esta tribu. Tuvo así hasta una especie de romance con una indígena. Lo que pasa es que escuchó rumores por parte de otros militares que no le molaron un pelo e impidieron que su relación fuera adelante. Y esos rumores eran que un soldado había tenido relaciones sexuales con unas indígenas y tal, y había pillado una enfermedad de transmisión sexual que consistía en que el pene pues se le derretía, tal cual. Y Mizuki, claro, hay un momento que es muy bueno, porque va a una cascada y ve ahí a la indígena en pelotas y dice, hostia, ¿cómo está? Fua. Y la indígena, pues claro, se le queda así como en plan, ¿a qué esperas aquí para...? Y claro, Mizuki empieza a recordar eso que le contaron y dice, mejor no, y huye. Y eso es algo que le pesó, nos lo cuenta en la autobiografía del propio Mizuki, que es una de huí como un cobarde. A veces, pues bueno, una persona se deja influir por lo que dicen los demás y no hace lo que le gustaría hacer. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, el caso es que a medida que, al mismo tiempo que Mizuki nos cuenta cómo fue su experiencia en Papúa Nueva Guinea, también pues nos va contando datos históricos. Nos cuenta qué estrategias adoptaba el ejército japonés para contrarrestar los ataques de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Porque como también nos cuenta cosas como qué estaba haciendo su hermano mayor en China, que fue enviado a China. Y bueno, en líneas generales, Mizuki pues nos cuenta, aparte de su vida, cómo fue el conflicto. Nos cuenta cómo fue la explosión, a qué hora cayó, pues qué día tal y todo eso. Cayó la bomba atómica en Hiroshima, lo que sucedió a continuación, de cómo el emperador se reunió en una parte, vamos, en lo que son los subterráneos del Palacio Imperial junto con altos mandos del ejército y del gobierno a ver qué hacían y tal, cómo fue la rendición de Japón. Y ya a partir de ahí, desde el momento en el que Japón se rinde, como que Mizuki ya empieza a centrarse absolutamente en esta autobiografía suya, en su vida. Ya apenas se nos dan datos históricos. Se nos cuentan cosas como que sobre cómo fue la ocupación americana, sobre la crisis que hubo en los años 70 en Japón, que no había papel higiénico ni nada, y había gente que compraba ahí papel higiénico y llenaba la casa de papel higiénico y tal. La crisis del petróleo y todo eso. Pero Mizuki ya en la tercera parte del manga, que ya son los dos últimos tomos aproximadamente, y parte del tercero si mal no recuerdo, pues ya en esos últimos tomos Mizuki nos cuenta una parte de su vida que no había comentado en otras obras. Bueno, está la obra esta de Mizuki que se llama Showa, una historia de Japón, pero ahí Mizuki habla más de cómo fue la época Showa, más que su vida, más que su vida. Y bueno, pues Mizuki, eso, vuelve a Japón y se encuentra pues con su país que ha sido devastado. Y es curioso porque vemos cómo Mizuki pues vuelve a Sakai Minato, su familia no tiene un duro, un Japón devastado, la casa que se compró el padre hace años antes de que empezara la guerra pues fue derruida por los altos mandos militares para usar el material con el que estaba hecho la casa para pues con fines militares, para reciclaje y tal, materias primas a fin de cuentas. Y bueno, vemos como Mizuki pues a pesar de todo ello se muestra feliz por el simple hecho de seguir con vida. Pero como dice el hombre rata, cuando alguien se siente feliz y tranquilo por haber superado una mala etapa, luego la mente como que se relaja y como que uno
empieza a sentirse incómodo y quiere más. Y me hace gracia porque dice el hombre rata, a mí me pasa a menudo. Es una de joder, claro, por eso eres tan cabrón. Y bueno, he de decir que esta última parte de la autobiografía de Mizuki, en el momento que empecé a leer la autobiografía, es la que esperaba con más ganas, porque claro, yo ya había leído Nonnomba y Operación Muerte. Por tanto, ya me hacía una gran idea de cómo fue la infancia y la experiencia de Mizuki en la guerra. Así que, salvo cosas puntuales como esas cosas que nos contaba, como esa relación de Mizuki con la tribu de los Tolai y tal, pues no me sorprendió mucho. Ya, es decir, lo que leía y tal, pues ya lo conocía. A grandes rasgos, a grandes rasgos. Siempre me encontraba cosas curiosas, como por ejemplo que Mizuki en la escuela le encantaba tirarse pedos y eso le encantaba a sus compañeros de escuela. Que esa es otra, una de las grandes aficiones de Mizuki era tirarse pedos sonoros. Un crack, un genio. Bueno, pues esta tercera parte de la autobiografía es la que más disfruté. Es la que más disfruté. Eh, mm, Mizuki, pues bueno, vuelve de la guerra. Japón, pues es un país devastado y digamos que es un país sin ejército, ocupado por los estadounidenses, que están intentando occidentalizarlo y erradicar todo signo de radicalización, ese afán en plan, wow, el ejército, morir por la patria, están intentando eliminar todo eso. Y en resumidas cuentas, están intentando pues crearse un gran aliado en Oriente. Vamos, porque los soviéticos están ahí invadiendo China y tal. Rusia le declaró bueno, la Unión Soviética le declaró la guerra a Japón el mismo día que cayeron las bombas atómicas y tal. Corea, pues bueno, un país completamente dividido. Ya sabéis en lo que desembocó, en la división del país entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pero bueno, que no me voy a poner aquí a dar una clase de historia porque no es mi intención. Eso ya lo hace el propio Mizuki en la segunda parte de esta autobiografía, la de la guerra y tal. El caso es que Mizuki, a pesar de haber vuelto de la guerra, digamos que comienza una nueva guerra. Una guerra que lamentablemente a muchos nos resultará familiar. Y es la guerra por la supervivencia. Por la guerra, por sobrevivir un día más en tiempos de crisis de la forma más honesta posible. Y claro, es una parte en la que realmente interesante, porque claro, recordemos que Mizuki perdió el brazo izquierdo durante la guerra. Era el brazo con el que dibujaba. Aún así, eso no le frenó. Es decir, le encantaba dibujar. Le encantaba dibujar y bueno, se fue a Tokio y ahí mientras trabajaba en diversos trabajos ahí, lo que surgía, comercial vendiendo pescado y tal, y diversas tareas y tal, ahí en un Japón, vamos, en el que cada uno se agarraba a lo que le salía. Una crisis, todo devastado, un mercado negro impresionante. Bueno, pues Mizuki pues se metió a una escuela de arte y tal, lo que pasa es que bueno, lo de siempre, no era buen estudiante, llegaba tarde, pues, vamos, era un desastre, un desastre. Y entre esos trabajos, comercial y tal, alquiló unos apartamentos a los que llamó los apartamentos Mizuki, que fue la primera vez que empezó a usar ese seudónimo que, como ya dije antes, Shigeru Mizuki no se llama Shigeru Mizuki, en realidad se llama Shigeru Mura. Lo que pasa es que por esa época, en los años 50, cuando alquiló los apartamentos y todo esto, cuando compró un edificio de apartamentos que decidió alquilar, había un tío que conoció por esa época que no paraba de llamarle Mura. Perdón, que no paraba de llamarle Mizuki. Y Mizuki se queda en plan, que me llamo Mura. No me llamo Shigeru Mizuki, me llamo Shigeru Mura. Y el otro, sí, sí, Mizuki, tú hazme caso. Mizuki al final pues decidió adoptar ese apodo. En plan, mira, ya que me lo llama tantas veces, a la mierda. Mizuki. Y empezó, pues eso, esos apartamentos ya los llamó los apartamentos Mizuki, en honor al apodo de ese personajillo que había conocido por esa época. Y también conoció a diversas personalidades del mundillo de los uy, que no sé la palabra, la tengo aquí apuntada. Kamishibai. El Kamishibai. El Kamishibai era algo así como... Era un teatrillo japonés, a través de imágenes.
se ponía en la calle un hombre, un ilustrador, que había dibujado a través de láminas una historia. Ponía una lámina delante de una muchedumbre y en la que aparecía, por ejemplo, un caballero con todo un dragón y decía, y el caballero se enfrentó al dragón, lámina siguiente, aparece el dragón muerto y se cargó al ladrón, al dragón. Era, pues eso, un teatro callejero a través de imágenes, el Kamishibai. Y era algo que gozó bastante popularidad en los años 40, pero en los años 50 ya era una industria en declive. Era una industria en declive. Y bueno, Mizuki se metió a ello porque lo que digo, era un país en crisis, todo muy mal, tal. Pues algo tenía que ganarse el pan de alguna forma. Y ya que dibujaba, pues nada, volvió a dibujar, ahora con el brazo malo. Pero bueno, uno rápido se acostumbra aquí a desarrollar ciertas técnicas y tal. Uno no nace aprendido. Esto es como los vídeos que hago yo. Los primeros que hice, no he subido ninguno porque antes de este canal tuve otro. Pues eran un churro. Yo los veo y me entra una vergüenza ajena impresionante. Bueno, pues esto igual. Uno no nace aprendido. Bueno, pues se metió al mundillo del Kamishibai. Y ahí pues ya creó algunos personajes como Kitaro. Bueno, no los creó, digamos que Kitaro era un personaje que ya existía en el folclore popular. No tenía el nombre de Kitaro, pero Mizuki pues como que le dio un aspecto... el aspecto con el que popularizó al personaje, con ese flequillo y tal. Era un Kitaro que además, si veis imágenes en internet, buscáis Kitaro Kamishibai en Google y tal, lo veréis. Es un Kitaro que tiene un aspecto así como más terrorífico que el Kitaro que todos conocemos. Y bueno, al ser el Kamishibai una industria en declive, pues Mizuki ganaba, no voy a decir lo justo para sobrevivir, lo justo para llevarse uno o dos bocados a la boca. Es decir, era una... De hecho, Mizuki llegó a un punto en el que no paraba de vender su propia ropa. Luego no podía volver a hacerse con ella porque no tenía dinero en la tienda donde la vendía, e iba a todas partes en zuecos, iba con unas chanclas de estas con zuecos, ¿no? Y por eso me hace gracia, porque luego estos aspectos de su vida fueron plasmados en su obra. Kitaro, por una de las cosas que se caracterizaba a este personaje, era por ir en zuecos a todas partes, hacía clonk, clank, clonk, clank. Pues esto es en parte lo que vivió Mizuki en los años 50. Y bueno, luego pues la industria del Kamishibai se fue completamente al garete. ¿Por qué se fue al garete? Pues por la televisión. La televisión se creó y la gente era una de ¿para qué no vamos a plantar delante de un tío que cuenta historias a través de unas láminas? Si podemos plantarnos delante de un escaparate a ver cosas impresionantes que transmitan ahí por televisión y tal. ¿Para qué? Pues eso, al final lo que pasa, surgen nuevas cosas, pues lo anterior pues pasa de moda y se va al garete. Kamishibai, adiós. Pero bueno, Mizuki, pues bueno, de ahí del Kamishibai pasó a la industria de los libros de alquiler. ¿Cómo se llaman? Que es que tengo otro nombre en la punta de la lengua. Los... casi... Permitidme un momento porque es que quiero asegurarme, porque es una de estas palabras que voy a decir muy a menudo a lo largo de la crítica. Lo tengo aquí apuntado. A ver, un momentillo. No vayáis, no... No vayáis, ya digo, no, yo no edito estos vídeos. Aquí todo natural. Se llamaba el Kashihon. El Kashihon. O Kashibon. Kashihon. Digamos que el Kashihon era algo así como una industria. Era... Dicho de forma simple, era manga. Lo que pasa es que el Kashihon vendría a ser algo así como manga o libros de alquiler. Estaban las Kashihonja, que eran como librerías o establecimientos que en los que uno iba y podía llevarse un libro prestado a cambio de dejar un dinerillo. Como librerías pero pagando, ¿no? Y había editoriales de manga especializadas en hacer mangas para ese mercado. No para revistas de manga, sino para las librerías de mangas de alquiler.
y Mizuki se metió en esa industria. Y es ahí cuando surgieron personajes como Akuma-kun, o Terebi-kun, o Sanpei el Kappa, o Kitaro. Lo que pasa es que es una industria que también entró en declive, más que nada por las revistas manga. Las revistas manga, como la Shonen Magazine o la Shonen Champion, pues barrieron del mapa a los Casijón, que por cierto, existían una larga temporada donde digamos que siempre convivieron y tal, pero llegó un punto a principios de los años 60 en las que las revistas del manga pues barrieron por completo a la industria del Casijón. La gente ya decía, mira, prefiero comprarme una revista a alquilarme algo y luego tener que devolverlo. Bueno, pues entonces entran en contacto con Mizuki algunas revistas de manga, como la revista Garou, donde también publicó el mangaka Yoshiharu Suge, el del hombre sin talento. Que por cierto, este mangaka, el autor del hombre sin talento, fue un ayudante de Mizuki, de hecho aparece en la autobiografía. Y bueno, vemos cómo Mizuki pues ya empieza a hacer sus pinitos y tal. En la revista Garo nos cuenta el origen de Kitaro. Esto no lo cuenta en la autobiografía, es una cosa que voy a comentar ahora. Esto lo estoy comentando yo a modo de extra, vamos, os estoy hablando aquí a modo de extra, al margen de la autobiografía, de lo que nos cuenta Mizuki en la autobiografía de la obra del mangaka. Una cosa lleva a la otra. Bueno, pues digamos que Mizuki, la revista Garo, es donde empieza así a hacer Kitaro, Hakaba Kitaro, o Kitaro el del cementerio. Y luego ya es cuando le ficha la revista Shonen Magazine. Voy a asegurarme una cosilla. Shonen Magazine, estaba entre ese y la Shonen Champion. Y es ahí donde comienza a publicar una nueva versión de Kitaro, Gegege no Kitaro, que es la que popularizó al personaje, que ya existía. Lo que pasa es que el autor, cada vez que cambiaba de medio, de revista, pues como que reiniciaba el personaje. Y en Gegege no Kitaro, pues nos ofrecía una visión más infantil del personaje, no tan oscura como la que aparecía en la revista Garou. Esa versión, pues es la que popularizó el personaje y la que hizo que Mizuki por fin tuviera una vida estable, porque es que hasta que este autor tuvo 50 años, estaba siempre con un pie en la pobreza, o con los dos. Por eso iba ahí con chanclas por la calle y tal, porque no tenía para zapatos. Esto todo no lo cuenta la autobiografía, esto lo he averiguado yo pues documentándome sobre Mizuki. Eso es un aspecto negativo que le veo a esta autobiografía. Digamos que Mizuki en esta autobiografía se le ve más interesado en contarnos detalles de su vida que en el proceso creativo de sus obras. Digamos que la única obra en la que nos cuenta cómo surgió su inspiración con algo más que detalle que las demás es Akuma-kun. Hay un momento en el que Mizuki está harto de que no le cojan en ningún lado, de que los ricos se hagan cada vez más ricos y los pobres más pobres, y dice, voy a crear un personaje de manga que se rebele ante todo eso, un personaje que sea pura rebeldía, y ese personaje será Akuma-kun. Y entonces crea Akuma-kun. No nos muestra en esta autobiografía cómo crea a Kitaro. De hecho, hay una viñeta en la que nos dice, y bueno, luego creé a Kitaro, a Terebi-kun, a Sanpei el Kappa y otros personajes, y gracias a esos personajes pues empezaba a tener más dinero porque vendía bien. Tal cual. No incide más. Es decir, y es algo que, vale, es un manga que me parece una obra maestra, pero hubiera sido aún más obra maestra si nos hubiera contado el proceso creativo de estas obras, qué le inspiró y tal, pero bueno, leyendo su vida uno ya lo deduce, es decir, no lo da todo mascadito, así que... Y bueno, no está mal de documentarse tampoco. Tampoco uno va a pedirle al autor... El autor al fin de cuentas es su autobiografía y él cuenta lo que le da la gana. Y es Mizuki. Ya pasó mucho en la guerra, puede hacer lo que quiera. Bueno, es que claro, es lo que digo. El autor como que en vez de contarnos cómo fue... la inspiración que le vino a la hora de hacer Kitaro y tal, que bueno, no nos cuenta la inspiración a la hora de hacer Kitaro, pero sí nos cuenta cosas como en quién se inspiró para crear al hombre rata, y nos aparece un personaje de su vida, un tío al que conoció que en carácter era idéntico al hombre rata, y por eso quizás el hombre rata sea el yokai de Kitaro más humano y por ende más cabrón, todo se ha dicho.
Bueno, el caso es que eso, Mizuki pues como que está más interesado en contarnos anécdotas de su vida y anécdotas que son absurdas, como por ejemplo, emplea varias páginas de la autobiografía en contarnos cómo un día le entró cagalera cuando iba en bici de camino a su casa, pero ¿qué pasa? Que no le daba tiempo a llegar a su casa, se habían apagado las luces del barrio, se metió en una casa y cualquiera, cagó en un agujero y como no había papel higiénico se limpió el culo con una rana y es una de... Bravo, es decir, que una persona meta estas anécdotas en su autobiografía o como lo de los pedos, es decir, eso de que una de sus grandes aficiones era tirarse pedos sonoros es una de... Joder, veo que Mizuki no es de estas personas que dice, os voy a contar mi vida, yo soy un ser de luz y mi vida es fantástica. No, no, Mizuki nos cuenta aquí lo que le apetece. Y honestamente, es una cosa que yo valoro de este autor, esa honestidad, esa autenticidad. En plan, yo os cuento lo que me apetece de mi vida. Os voy a contar cómo aquella vez me entró una cagalera, no tenía con qué limpiarme y me limpié con una rana. Es que es una de bravo, es decir, me parece fantástico. O como una vez en el ejército mezclé el arroz con la mierda, se la intenté dar a mi superior y mi superior me dijo que ya había comido y me hizo comer ese arroz a mí. Son cosas que es una de maravilloso. Hay una cosa durante esta tercera parte de la autobiografía en la que Mizuki hace especial hincapié. Y es que Mizuki empezó a dedicarse a lo del manga, en los Kashihon y tal, a una edad muy avanzada. No es de estos mangakas que empiezan a los 18 años y a los 20 y pocos ya tienen éxito, no, no. Mizuki se metió al mundo del manga a los 30 y muchos, a los 37 o así. Y no alcanzó el éxito hasta los 50 años. Y eso hizo que Mizuki viese el manga no como un sueño. De hecho, Mizuki se metió en el manga para ganarse la vida. No en plan, "Ah, voy a cumplir mi sueño, me voy a hacer famoso y todas las fans se arremolinarán de mí", para nada. De hecho, hablando de su vida amorosa, se casó de un día para otro. Es decir, los padres pues veían que Mizuki iba a cumplir los 40, que seguía soltero y decían, mira, o se casa o va a acabar soltero toda la vida. Le organizaron un encuentro con una conocida del pueblo y bueno, pues al final, así pues del mismo nivel económico que él, y se casó al día siguiente. Y bueno, así un acuerdo y tal, se casó, ya está. Y tuvieron hijos después, tuvieron 2 hijas. Y vamos, es lo que nos cuenta en su autobiografía. Y bueno, cosas de la época, del Japón de la época. Había mucha hambre y tal, los padres se organizaban así, tal, viejas costumbres, algunos las rechazaban, otros no. Pues bueno, Mizuki aceptó. Luego me hace gracia porque nos muestra cómo con su hermano menor intentaban casarle con gente más pudiente, de clase alta, para ver si así la cosa mejoraba o algo, pero no surgía, no iba bien porque el hermano menor de Mizuki era un tanto bocazas e irresponsable. El caso es esto, en esta tercera parte de la autobiografía, Mizuki hace especial hincapié en que para él ser mangaka era algo muy duro. De hecho, dice una cosa que me gustó mucho, que decía, los tiempos cambiaban, Japón se reconstruía, hubo un milagro económico, luego hubo una crisis en los 70, pero yo, aunque me llegara el éxito en los 60, hasta entonces siempre estaba igual, sin dinero en los bolsillos. Había un milagro económico, pero yo siempre estaba igual. Eso me gustó mucho, ese detalle. ¿Cuántas veces hemos visto lo de los informativos llenándose la boca con lo de está todo muy bien, la economía muy bien, y luego hay gente que siempre está igual? Pues Mizuki era de estas personas. Y luego en los años 70 ya pues bueno, tenía éxito y tal, y claro, sí, era un mangaka conocido, pero es que el hecho de tener mucho éxito implicaba en que tenía una carga de trabajo cada vez mayor. Y claro, Mizuki pues estaba desbordado, no podía, es decir, todo el día trabajando. En ese sentido, me disculpáis que me tengo que aclarar la garganta, ya me bebo lo que queda, porque ya se me empieza a secar la garganta. En ese sentido, esta obra me recordó a Bakuman, ese manga sobre manga de Sugumi Ohba y Takeshi Obata. Porque es un manga
la autobiografía de Mizuki, al igual que Bakuman, es un manga que nos muestra lo duro que es ser mangaka. Hay gente que se piensa que ser mangaka es tener éxito y ¡hala, bien, fiesta, tías, no sé qué! No, para nada. Ser mangaka es estar ahí trabajando día y noche, durmiendo 4 horas, estrés continuo y siempre intentar dando lo mejor de ti. Porque como hagas una hora peor que la anterior, las revistas ya no te quieren. Así funcionan en Japón. Y claro, Mizuki pues digamos que veía su profesión de mangaka como cualquier otra profesión, pero mucho más sacrificada. Pero claro, era lo que tenía. Se tenía que ceñir a eso. Aunque todo se ha dicho, es curioso porque a pesar de mostrar cómo el manga, el hecho de dibujar manga le quemaba tanto, era un autor que no dejó de dibujar en toda su vida. Esta autobiografía la hizo en los 2000 y hizo más obras en los 2000. Murió en el año 2015 a la edad de 93 años y hasta entonces no dejó de dibujar manga. O sea que tampoco le disgustaba tanto, todo se ha dicho. Y es que, claro, él desde pequeño dibujaba, pero claro, no es lo mismo dibujar por hobby, como hacía durante la infancia o en sus últimos años de la vida, cuando ya era un autor consagrado, a dibujar por trabajo, por ganarte la vida, porque ahí influyen una serie de factores que, claro, pueden llegar a quemar a uno. Y bueno, ¿cuál era entonces la válvula de escape de Mizuki? Pues los mares del sur. Es decir, Mizuki combatió en Papúa Nueva Guinea, se hizo amigo de la tribu de los Tolai y 2 años después de que terminara la guerra, se fue de allí prometiendo volver. Y claro, de vuelta a Japón se topó con una realidad muy diferente, como el país, a medida que avanzaba el tiempo, se volvía más materialista, un país más capitalista, más materialista, como que en todos los sentidos, además se creía cada vez más en la ciencia, lo espiritual, gente como Nonomba, vamos, que en su memoria descansaba, vamos, murió cuando él era pequeño, pues no tendrían cabida en una sociedad así. Y claro, eso a Mizuki le disgustaba, y claro, él pensaba en los mares del sur, en esa gente que le trató tan bien, siendo un perfecto desconocido, en esa sinceridad, en eso que le daban los alimentos, sin esperar nada a cambio de Mizuki. Y en eso que Mizuki les prometió volver a la tribu de los indígenas lo más pronto posible. Pero claro, entre unas cosas y otras, con lo dura que era la vida, no pudo volver hasta los años 70. Decía la familia de Mizuki, esos son los muertos, tus amigos que cayeron en batalla, que te están llamando. Y él, bueno, igual es eso, pero voy a volver. Mizuki volvió de vacaciones a Papúa Nueva Guinea, al lugar donde combatió, y ahí se reencontró pues con la tribu indígena de la que se hizo amigo durante la guerra. Y para Mizuki eso fue un oasis, es decir, la paz, la paz. El ir ahí, digo, bueno, adiós, se despidió de su familia, sí, se fue de vacaciones ahí él solo, junto con otros compañeros con los que combatió durante la Segunda Guerra Mundial. Y digamos que eso se convirtió en el nuevo hobby de Mizuki, el viajar a los mares del sur. Y después de ese primer viaje, Mizuki se prometió a sí mismo que siempre que tuviera la oportunidad iba a ir ahí, porque es que Japón le quemaba. Es curioso, yo, al igual que otros fanáticos del manga, ir a Japón es algo con lo que soñamos mientras estamos aquí el resto del año. Pues a Mizuki le pasaba lo mismo, pero con los mares del sur, con Papúa Nueva Guinea, porque es ahí donde encontraba lo que a él le encantaba, se sentía como en su salsa. Ese pueblo tan humilde que le trataba tan bien, sin esperar nada a cambio, esa gente tan auténtica, tan buena, a pesar de ser pobres, a pesar de no tener nada, tan auténticos, tan buenos, buena gente, buen rollo. Y es curioso porque a Mizuki le daban los alimentos, los mejores manjares, y a Mizuki le sabían fatal. Y era una de, en la guerra no, me sabían genial, pero ahora me saben fatal. Sin embargo, los indígenas pues se lo daban en plan, toma, toma,
toma este manjar. Y Mizuki en plan, no, no, si es que mi religión no me lo permite. Y ellos, ah, vale. Muy gracioso esto, cómo nos lo cuenta Mizuki, la verdad. Es que disfruté mucho de esta autobiografía, porque nos cuenta así anécdotas y tal, como algunos de los altos mandos durante la Segunda Guerra Mundial del ejército, luego, en los años 60 les ves ahí vendiendo zuecos en la calle. Es una hostia, cómo cambian las cosas, fíjate tú. ¿Cómo cambian los tiempos? En una década puedes estar aquí en la cresta de la ola, ser aquí el puto amo, ser aquí, ¡buah! Tengo dinero, tengo todo. Pero luego ser aquí, pues como lo que despreciabas, ¿eh? Vamos, mira los altos mandos estos del ejército. Los años 30 ahí dando órdenes y tal, bofetadas a los peones. Y luego ellos pues acaban trabajando en lo mismo que ellos, lo que son las cosas, lo que es la vida. Es una cosa por la que me gusta mucho el género biográfico, porque uno ve cómo los tiempos cambian, cómo las cosas cambian y la gente cambia y tal, y cómo a veces la suerte influye, un factor determinante la suerte. Yo siempre lo he dicho, uno puede esforzarse en la vida, pero la suerte es un factor súper importantísimo. Es increíble cómo la gente no pone el esfuerzo como lo más importante, pero la suerte es incluso más importante. Os recomiendo la película Match Point de Woody Allen, porque es una película que reflexiona sobre esto, sobre la suerte. Vale, cierro el inciso. Me voy por las ramas, lo sé. Pero me da igual, porque este canal, ya digo, ya dejo la chuletilla aquí a un lado, porque ya es que estoy ya, vamos, yéndome por las ramas y ya he dicho casi todo lo que tenía apuntado, vamos. Que en esta tercera parte de la autobiografía, pues eso, me hubiera gustado, como guinda del pastel, pues que Mizuki hubiera ahondado más en el proceso creativo de sus obras. Pero claro, él estaba más interesado en mostrarnos otras cosas, como lo que le hacía feliz, que era esto, pues ir a los mares de Papúa Nueva Guinea. Digamos que las mayores aficiones de Mizuki eran viajar a Papúa Nueva Guinea, siempre que tuviera la oportunidad de hacerlo, comer, o sea, cuantos más años tenía, más desarrollaba un apetito voraz. Y de hecho me hace gracia porque Mizuki tenía la teoría de que este apetito voraz era causa de un espíritu que había traído de una estatuilla de uno de sus viajes por los mares del sur. Y que ese espíritu era un espíritu que tenía la gula y que la había poseído y que por eso no paraba de comer. Es una de, pero ¿qué es esto? Claro, es que Mizuki era una persona que creía mucho en lo espiritual, creía muchísimo en ello. Y claro, me hace mucha gracia. Vale, pues esas eran las grandes aficiones de Mizuki. Y luego estaba la tercera gran afición de Mizuki: tirarse pedos muy sonoros, le encantaba. Hacía se tiraba un pedo ahí súper sonoro, se quedaba ahí súper tranquilo y se quedaba en plan, me ha gustado cómo suena, me ha gustado, ese ha estado bien. De hecho, incluso en el colegio le pusieron un mote, Niobo creo que era, y es que los alumnos decían que ese pedo que se tiró había sonado como esas palabras, y por eso adoptó ese nombre, ese apodo durante su infancia, y era un apodo del que se sentía orgulloso, porque vamos, se sentía orgulloso de sus propios pedos. Bueno, cada uno tiene sus aficiones. Yo lo que digo, vale, es una afición curiosa, mientras no la haga cerca de nadie, pues bueno. No sé si la hacía delante de sus asistentes en el trabajo. Vamos, estaba ahí en el piso ahí dibujando manga junto con sus asistentes. Me lo imagino, ese tío un pedo sonoro, pues bueno, lo que tendrían que aguantar. Pero bueno, yo sinceramente, yo si aspirara a ser dibujante de manga, me mandan ahí a dibujar con Mizuki y el tío se empieza a tirar pedos, a mí me da igual. Luego podría decir en mi epitafio, yo trabajé de mangaka, no triunfé, pero olí los pedos de Mizuki. En fin, se me está yendo un poco la olla. Y bueno, qué contar, la verdad es que durante esta tercera parte de la biografía, de la autobiografía, me gustó también el hecho de cómo Mizuki mezcla la realidad con la fantasía. Algo que hizo con mayor frecuencia en Nonnomba que en su autobiografía. Pero claro, esta tercera parte es totalmente original, sobre todo después de la muerte del emperador. Que es curioso, el momento en el que muere el emperador, a Mizuki le hizo feliz, porque digamos que durante la guerra estaban siempre que tenía que morir por la patria y por el emperador, y cuando murió el emperador, él se sintió extrañamente feliz, se sintió como si se hubiera quitado una losa de encima, y eso es un momento del manga que
llamó bastante la atención, porque es que muchas veces nosotros decimos somos felices, pero de repente sucede algo en el mundo que creíamos que nos daba igual, pero nos hace sentir bien. Y es como que mm, nosotros conscientemente tendemos a ignorar aquello que nos aprisiona, que nos hace sentirnos oprimidos. Pero el momento que eso desaparece, nos damos cuenta de que eso era lo que nos oprimía, cuando pensábamos que era algo sin importancia. Es algo muy curioso este detalle. Me gustó mucho ese aspecto. También me gusta mucho cómo Mizuki nos muestra los últimos años de vida de su madre. Nos hace reflexionar sobre cómo muchas veces abandonamos a aquellos seres queridos y les tratamos pues como si ya estuvieran muertos. Es una parte de la autobiografía de Mizuki que os invito a leer porque es una parte que se siente. Y yo pienso que si tenéis en casa un familiar así anciano y tal al que estáis cuidando porque no podéis ingresarle en ninguna parte por cuestiones económicas o por lo que sea, pues es una parte que os va a gustar. Es decir, conozco una conocida, por ejemplo, tiene a su abuela con Alzheimer en casa y tal. Otra tiene a su madre. Yo pienso que cuando lean esta parte en la que Mizuki cuida de su madre con demencia senil y tal, les va a gustar mucho la reflexión que ofrece Mizuki al respecto. Yo la recomiendo mucho, la recomiendo mucho. Y bueno, en resumidas cuentas, pues eso, la autobiografía de Mizuki es un manga redondo. Un manga en el que Mizuki está más interesado en contarnos su vida que en hablarnos sobre su obra. Ya digo, nos habla de su carrera de mangaka pues como si fuera un trabajo más. Si hubiera sido Mizuki panadero, yo creo que habría salido la misma autobiografía, vamos, con la diferencia de que no le veríamos pues haciendo cosas como irse de viaje porque una cadena de televisión contacta con él a sabiendas de que sabe mucho de lo paranormal y de lo sobrenatural y de los yokai y todas esas cosas sobrenaturales. O hay un capítulo en el que va a México y tal, porque es un lugar donde vivieron los aztecas tal, y le llaman, pues eso, para que vea ese mundillo y tal. Le llaman también de Sakai Minato, a que hable de yokais. Dice en un momento de la autobiografía, me llamaron de Sakai Minato y ahí estuve hablando sesudamente en una mesa con otra gente de yokais. Es una cosa que me hizo mucha gracia eso también, el cómo muchas veces se junta gente que pilota algo de un tema y en vez de hablar ahí con un tono intermedio entre la conversación de bar y la profesionalidad, cómo se van a un extremo y hablan ahí de forma ultra sesuda, que es una de... qué coñazo, por Dios, qué gente más pedante, ¿no? Mola más hablar pues como hablo yo aquí en mi canal, vamos, ahí me estoy tirando el pistolo, sé, de forma así cercana y esas cosas, ¿no? Vamos, es lo que digo yo. En fin, la autobiografía de Shigeru Mizuki, un manga sobresaliente, obra maestra absoluta como todo lo que se ha editado de Mizuki. Yo os lo recomiendo leer, primero os recomiendo Kitaro, para que os hagáis así, para que os familiaricéis con la obra del lector. Os recomiendo leer Kitaro, la biografía de Mizuki. Yo eso fue lo primero que leí de... Perdón, la biografía de Hitler. Yo eso fue lo primero que leí de Mizuki. La biografía de Hitler fue lo primero que leí de este autor. Luego ya me leí No Nomba, Operación Muerte. Luego me leí ya Kitaro completa, porque antes la había leído hasta el tomo 3 o 2, no me acuerdo bien. Y hasta el tomo 3, sí, hasta el tomo 3. Y bueno, yo recomiendo leer un poco vamos, orden de lectura recomendado. Yo pienso que lo mejor es empezar por la biografía de Hitler. Es un manga donde Mizuki ya había pulido su estilo. Luego recomiendo leer Kitaro y ya así para familiarizaros con su obra y tal. Y luego leer ya la autobiografía de Mizuki, aunque antes podéis leer No Nomba u Operación Muerte, que como ya os he enseñado, pues como que en esas obras profundiza más Mizuki en esa etapa de su vida, pero desde un punto de vista más impersonal, porque ya digo, el protagonista de ambas obras es un alter ego suyo. No como en esta autobiografía suya, en la que él es el protagonista. Obra maestra, una obra maestra, es decir, sobresaliente, 10 de 10. Ya digo, os la recomiendo, os la recomiendo.
Es un manga que además de estos que me están gustando tanto, lo estoy gozando tanto, que el último tomo lo leí muy despacito porque no quería terminarlo, me daba pena terminarlo. Así que nada, os lo recomiendo. Y nada, pues eso es todo. Muchas gracias por escuchar o por haber visto este vídeo.